gente, bienvenidos a una nueva receta. Si te preguntás que estoy igual que del flan de zanahoria, no sé cuál voy a subir primero, si el flan de zanahoria o esta receta que vamos a hacer ahora, que es el lomo a la cacerola, porque estoy grabando las dos recetas en el mismo momento, pero para diferentes videos. No quiero mezclar las recetas, quiero que sean dos diferentes, para que no sea tan grande el video, y otra porque te sirve específicamente cada receta, ¿no? La del flan de zanahoria y la de, en este caso, el lomo a la cacerola. Así que me ves cómo estoy. Bueno, es porque estoy filmando dos recetas al mismo tiempo. Así que bueno, nada, vamos a arrancar con esta receta. Lo que vamos a necesitar lo vemos acá abajo. Vamos a dar. Lo que vamos a necesitar para este lomito o lomo a la olla, un lomo o medio lomo o la porción que vos quieras hacer, depende de las personas. Yo le voy a poner para aromatizar un poquito todo ahí adentro, le voy a poner una ramita un ratito nada más, para que se pase ahí en los líquidos, pase un poquito con romero. Le voy a tirar una hojita de laurel también un rato. Le voy a poner uno o dos ajos, dientes de ajos así pisados, nada más aplastados con piel y todo, sea encamisado como se le dice, o crasé. Aceite de oliva o aceite común, la que vos tengas. Pimienta, sal. Si tenés condimentos para carnes, le podemos poner condimentos para carnes un poquito. Y yo acá tengo, eso que se ve ahí, es demi-glace. Si no tenés demi-glace, le podemos poner caldo de verdura o de carne. Lo que voy a hacer ahora es el lomito. Voy a tratar de no me caiga sangre ni nada acá. Y lo voy a abrir así y me voy a llevar la bolsita fuera. Acá, ¿ves? Ahí, y este es el cordoncito del lomo y se lo voy a sacar. Y esto lo podemos usar para cualquier cosa, para un estofado, para un tuco, para un guiso, para lo que vos quieras. Así que esto, obviamente, si no lo vas a usar enseguida, lo podés embolsar, meterlo dentro de una bolsita, mandarlo al freezer y fecharlo, ¿sí? Le voy a sacar nada más un poquito de este nervio que tiene el lomito. Ahí, listo. Ahí, y listo. No tiene mucha grasa, bastante limpito venía este lomo. Que así como está, una vez que está caliente, me voy a lavar, espera, termino de sacar esto ahí. Ahora sí, me voy a lavar las manos y bueno, una vez que calentamos la ollita que está caliente, vamos a tirar el chorrito de aceite de oliva que está apretadito. Tiramos un chorrito de aceite de oliva. Ahora sí, chorrito de aceite de oliva y vamos con el corte de lomo. Ajo, los aplastamos así, mira. Ahí, ¿estás viendo, no? Sí, que no me está viendo. Ahí, a la olla. Ahí a la olla, el romero adentro y la hojita de laurel adentro. Bueno, lo que vamos a hacer es sellar bien la carne de todos lados, lo que nos falta. Vamos a sellarla toda, ¿sí? De todos los lados, que quede toda selladita para que selle la carne y no se escapen los jugos de la carne. Bueno, hermosa gente, ahí está, mira, ¿ves? Ven que ya está selladito, ya está bien selladito, pero obviamente por dentro esta parte está re cruda. Y esta puede estar en un punto medio, ¿no ves? Mirá, esta parte está cocida casi. Entonces, el punto va en base a lo que a vos te gusta. Si te gusta una carne jugosa, la vamos a hacer jugosa. Si te gusta una carne más seca, más cocida, la vamos a hacer más cocida. Yo lo que voy a hacer es... Ahí. Voy a bajar el fuego. Y voy a empezar a agregarle las cosas. En este caso, ahora sí, me vas a escuchar, yo le bajé el fuego y voy a empezar a meterle las cosas. Líquido, voy a empezar a poner poco líquido, pero líquido. Le vamos a tirar un poquito del condimento, si tenés condimento para carne. No sé cómo está el demi-glace. El demi-glace es medio saladito, si te pasás. Sí, le falta sal, así que le voy a tirar un poquito de sal y un poco de pimienta. Que obviamente el condimento para guisos, para carne ya lo tiene. Ya viene con, ya viene todo, pimientas, tiene todos esos ingredientes, ya los tiene. Ahí. Lo bajé y lo vamos a tapar para que condense. Y le voy a agregar un poquito más. Y lo voy a tapar para que haga una condensación nada más. Pero acordate, bien bajito por el tiempo que vos consideres que te gusta el punto de la carne. Bueno gente, la carne ya está lista. Así que lo que voy a hacer es retirar la carne de acá adentro. Apagar el fuego. Y la voy a cortar en una tablita. Voy a cortar los pedacitos. Así. Sí, ahí está, con dos porciones, o sea, una porción, perdón. Este es el flan de zanahoria, el cual te dije al final del video que lo íbamos a probar cuando hagamos, en esta receta lo íbamos a probar, en el lomo a la cacerola. Está el otro, vamos a tirar un poquito si querés de perejil. Agarramos la carne que está jugosa.
Y vamos a salsear con lo que nos quedó en la ollita. Y salseamos ahí. Y el plato terminado. La carne lomo a la cacerola, ¿eh? Vamos a probar la carnecita, la carrenucha, a ver qué tal salió, porque la estrella de este video era la carne, con su salsita ahí. Está buenísimo. Por Dios, qué buena receta está. Qué buena receta para un plato de restaurante. En serio lo digo, muy buena receta. Está muy buena, un lomo a la cacerola con guarnición, bueno, puede ser muchas variantes. Pero la forma de cocinarla toda, con la salsita esta, todo, así, muy buena, che, muy buena. A ver el flancito que no lo probamos en el video del flan. Mirá lo que es esto. Es como un soufflé. Qué bueno que está. El sabor es muy rico. Muy buen plato, la verdad. Hoy que es 27. No sé, yo calculo que lo subo de 24. 24 está. Yo creo que lo subo la semana que viene. Bueno, espero que les haya gustado esta receta. No se olviden que los quiero mucho. Nos vemos en una próxima receta. Bye bye.